la reunión consiste en lo que son enfermedades autoinmunes, ¿no? Es decir, que son tres. La primera es el lupus eritematoso sistémico. Su nombre lo dice, es una enfermedad sistémica que se presenta más en mujeres en edad fértil, ¿ok? La relación con el hombre es de 10 a 1 y las manifestaciones clínicas son muy variadas, ¿ya? Lupus eritematoso sistémico tiene como característica principal la formación de anticuerpos que están dirigidos contra los antígenos nucleares. Más del 95% de estos pacientes son positivos para el estudio de anticuerpos antinucleares. Y dentro de los autoanticuerpos que se presentan en este caso, uno que es muy importante es el anti-DNA de cadena doble, ¿no? El anti-DNA de cadena doble está asociado con mayor incidencia de glomerulonefritis y más severidad de la enfermedad, ¿ya? El anti-DNA de cadena doble sirve también para hacer un monitoreo del tratamiento, ¿no? En la medida que el paciente mejora, se espera que el anti-DNA vaya cayendo, ¿ok? El daño que se va a producir en el organismo se le atribuye a la formación de complejos inmunes que van a terminar depositándose en los capilares, principalmente en aquellos donde se forman ultrafiltrados, y tenemos dos, riñón y sinople, ¿ok? Bueno, las manifestaciones clínicas les dije que son variadas, ¿no? Varias son de piel y faneras. Hay fotosensibilidad, lupus discoide. Los pacientes pueden debutar o presentar un rash facial que se conoce como rash en alas de mariposa, ¿no? Eh, Pueden cursar con alopecia, pueden tener úlceras orales que deben tener la característica de ser indolores. Mm, Puede haber compromiso del sistema nervioso central. Algunos pacientes hacen lo que se conoce como demencia lúpica o psicosis lúpica. Un compromiso que se encuentra con relativa frecuencia es la policerositis. Derrame pleural que en gran parte de los casos se caracteriza por ser bilateral, ¿ok? También puede haber pericarditis, carditis y después tenemos el compromiso renal, glomerulonefritis lúpica. Los pacientes pueden cursar con artritis, ¿no? Y en algunos casos pueden desarrollar síndrome de Raynaud. Las, las pacientes lúpicas, un grupo de pacientes lúpicas se caracterizan por ser abortadoras habituales, ¿ya? Y esto está asociado a un síndrome que se conoce como síndrome antifosfolípido, en el cual los pacientes hacen trombosis de arterias y o venas, ¿no? Y esto va acompañado con la presencia de uno de dos anticuerpos, que es el antibeta 2 glicoproteína 1 y el otro es la anticardiolipina. Dentro de los factores genéticos de riesgo tenemos a las moléculas HLA, ¿ya? Para empezar, el HLA-DR3, el HLA-DR2. Los defectos de complemento tienen que ver con lo que es el problema de depósitos de complejos inmunes, ¿no? El complemento tiene por función solubilizar complejos inmunes. Y si es defectuoso, entonces se va a dificultar la remoción y se va a facilitar la precipitación. En cuanto a C1Q, C1Q es una molécula que opsoniza o marca células muertas por apoptosis, ¿no? En los pacientes con lupus eritematoso sistémico se forman anticuerpos anti-C1Q, de suerte que se termina interfiriendo con este, la característica esta que tiene C1Q de poder marcar células muertas, ¿no? Si no está
C1q, entonces el macrófago no va a identificar a la célula muerta por apoptosis y por lo tanto no la va a remover de manera eficiente. ¿Ya? Este, en cuanto a C2 y C4, bueno, en la población de los pinos europeos, más o menos un 30% tienen defectos, ¿no? De C2 y o C4. Lo otro son las alteraciones de la fosfatasa PT-PN22. Esta fosfatasa es una fosfatasa reguladora, bueno, es una fosfatasa que interviene en vías de regulación de la actividad celular, ¿no? Y es expresada especialmente en las células de origen linfoide, ¿no? Y también las células de origen mieloide, ¿ok? Que estamos hablando de polimorfos nucleares, ¿no? Y la linfoide, linfocitos T y linfocitos B. Factores desencadenantes. Tenemos que dentro de los factores desencadenantes, uno importante es la luz ultravioleta. Ya hace muchos años que se sabe que en el caso de lupus eritematoso sistémico, los pacientes tienen concentraciones altas de interferones de tipo 1, ¿no? Y esto, la causa debe ser que el DNA se convierte en un antígeno o que el DNA va a asociarse con receptores tipo TOR9 y va a terminar desencadenando una respuesta inflamatoria, ¿ya? Ya. Dentro de la patogenia, bueno, los defectos en la tolerancia inmunológica. Defectos en el linfocito B, el proceso de edición del receptor. En teoría se explicó qué era esto, ¿ya? Los efectos de edición conllevarían o estaría asociado a la liberación o formación, este, perdón, la liberación de células o linfocitos B autorreactivos, ¿no? Lo mismo se aplica para el linfocito T. Al momento de la selección negativa, si la célula no autorreactiva no es eliminada, entonces esto puede verse a que hay deficiencias para poder eliminar células infectadas de manera eficiente. Defectos del control periférico, aquí nos vamos sobre los linfocitos T reguladores, principalmente. ¿Ya? Bueno, de la formación de complejos en realidad no hay mucho que decir. Los autoanticuerpos van a terminar formando complejos que si no son removidos se van a depositar y sabemos que los órganos más afectados son la synovia y el riñón, ¿ya? Lo otro es que estos complejos inmunes también pueden ser capturados por las células dendríticas, ¿no? Y estas células van a presentar los antígenos a los linfocitos T y también a los linfocitos B. Perdón, la célula dendrítica va a presentar los antígenos a los linfocitos T, ¿no? Para activar a las células autorreactivas. Otro rol que va a tener las células dendríticas es la de la producción de interferones de tipo 1, particularmente la célula dendrítica plasmacitoide, y son dos receptores tipo TOL los que están involucrados en esto. El receptor tipo TOL7 y el otro receptor es el receptor tipo TOL9. Bueno, acá está la parte de la susceptibilidad, ¿no? El factor desencadenante que va a terminar dando lugar a la activación de las células dendríticas que van a colaborar con la activación de las células autorreactivas. Y en este caso vamos a tener la formación de interferones 1 que también van a amplificar o van a generar las señales que se requieren para que esta célula finalmente se convierta en precursor, ¿no? Pero en productora, en este caso, de anticuerpos, autoanticuerpos. El tratamiento del lupus eritematoso sistémico, bien, acá están los biológicos.
pero los biológicos son la parte final del tratamiento y se recurre a ellos cuando el esquema no dio resultado, ¿no? La terapia está orientada principalmente a disminuir o regular la actividad de los linfocitos B productores de autoanticuerpos. Entonces se usa anticuerpos anti-CD20 que va contra una de las moléculas del complejo coestimulador del linfocito B, obviamente bloqueando la señalización y de esta manera bloqueando la producción de autoanticuerpos. También se puede administrar factor de crecimiento del linfocito B, que es la molécula BAF. El BAF es necesario para la activación del linfocito B y también para su mantenimiento, ¿ya? Otra forma es la depresión de linfocitos utilizando inhibidores del proteasoma. La otra es promoviendo la formación de linfocitos T reguladores, administrando interleuquina 2, pero a dosis bajas. Y finalmente tenemos la regulación de los interferones de tipo 1 a través del bloqueo del receptor de esta molécula. Con respecto a artritis reumatoidea, al igual como pasa con lupus eritematoso sistémico, esta enfermedad es más frecuente en mujeres con una relación de 4:1, ¿no? Y el daño se va a producir en la articulación. Es la característica, una característica muy importante que tiene es que el proceso inflamatorio que se va a dar en manos y pies es simétrico, ¿ya? En manos y pies principalmente, pero puede afectar todas las articulaciones. Es simétrico. Y hay un signo, que es el signo de la rigidez matutina, en el cual el paciente al despertar no puede abrir las manos, ¿no? Está entumecido. Este signo tiene que durar más de una hora para que pueda ser considerado como criterio diagnóstico, ¿ya? Eh, bueno, en- hay dos autoanticuerpos importantes, ¿no? Uno es el factor reumatoide, otro es el anticuerpo citrulinado. Convertir los aminoácidos arginina en citrulina. ¿Por qué es importante esto? Porque las proteínas que pasan por el proceso de citrulinación pueden terminar desencadenando respuestas autoinmunitarias, sobre todo porque los péptidos, para los péptidos que tienen no hay tolerancia inmunológica, ¿ya? Entonces, si el péptido se citrulina de manera constante y hay un contexto inflamatorio, van a terminar activándose los linfocitos T autorreactivos. Ya hace años que se sabía que el daño podía empezar en pulmón, ¿no? Y de este tipo de respuesta que se da en pulmón después se extiende a las articulaciones. En la articulación, en el inicio o la respuesta inflamatoria va a ser promovida por dos células principalmente, que son los sinoviocitos. El sinocitos de tipo A o de estirpe macrofágica y el sinoviocito de tipo B o de estirpe fibroblástica. Y estas células lo que van a hacer es iniciar el reclutamiento de linfocitos mediante la producción de interleuquinas, ¿no? Entre otras cosas. Y los linfocitos que van llegando se van a ubicar en la subsinovial, ¿no? La población de linfocitos que va a ocupar este lugar, lo tenemos acá, el TH1, TH17 principalmente, y los linfocitos B y células plasmáticas productoras de anticuerpos, ¿ya? El infiltrado inflamatorio puede terminar conformando un tejido destructivo de la articulación que se conoce como PANUS.
que se caracteriza por tener grandes cantidades de neovasos, ¿no? Y va acompañado de la presencia de tejido linfoide terciario. En la histología, el tejido linfoide terciario puede ser de tres tipos, ¿no? Una sinovitis clásica que tiene un tejido, perdón, la sinovitis en histología puede clasificarse de tres formas. La clásica, que tiene tejido linfoide terciario con toda la composición celular, ¿no? Hay otra que sinovitis con agregados de linfocitos T y B, en la cual hay carencia de células dendríticas. Y finalmente tenemos un infiltrado disperso que corresponde en realidad a las formas más femeninas de este tipo de respuesta inflamatoria en la artritis, ¿ya? En el líquido sinovial encontrar interleuquinas proinflamatorias, ahí las tenemos, la 1, la 8, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, el interferón gamma, entre otras interleuquinas, ¿no? La destrucción del hueso va a depender de la actividad de los osteoclastos, ¿no? El precursor del osteoclasto expresa una molécula que es el RANK, que es el receptor para una quimiosina que se llama ligando de RANK. El ligando de RANK va a ser producido por varias células, entre ellas por los sinoviocitos de estirpe fibroblástica, ¿ya? Una vez que el ligando de RAC se asocia a su receptor, el precursor se activa y forma osteoclastos que van a destruir el hueso articular. Bueno, les adelanté que dentro de los anticuerpos tenemos la IgG y la IgM, perdón, el factor reumatoide y el péptido cíclico citrulinado. El factor reumatoide clásicamente se define como una inmunoglobulina M que está dirigida contra la fracción constante de la inmunoglobulina G, ¿no? Y se encuentra más o menos en el 70% de los pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿ya? Los pacientes con artritis reumatoidea tienen poblaciones de linfocitos B y células plasmáticas que producen inmunoglobulina G anormal. Esa inmunoglobulina G es anormal porque las glicosilaciones se ubican en puntos cerrados, ¿no? Y eso hace que la IgG sea tomada como un antígeno que va a ser procesado y va a ser presentado. En el caso de los pacientes con artritis reumatoidea, puede haber IgG anti-IgG, IgA anti-IgG, y también puede haber IgE anti-IgG. Bueno, esos anticuerpos que no son de tipo IgM y que están dirigidos contra la cadena pesada del IgG, los vamos a llamar factor reumatoide inmune, ¿ya? Bien, bueno, la citrulinación se va a dar, se va a dar o va a tener inicio principalmente en el pulmón, ¿no? Y los pacientes o las personas que tienen más posibilidad de activar a la enzima o de activar la citrulinación de las proteínas son aquellas que fuman 20 cajetillas de cigarros al año o más, ¿no? El humo del cigarro produce muerte celular por necrosis, ¿no? La necrosis desencadena respuestas inflamatorias a nivel local. Y esta necrosis va a ir acompañada de la activación de la peptidilarginina deaminasa, de manera que va a comenzar a formar citrulina varias proteínas distintas, ¿no? Este tipo de respuesta se puede trasladar a la articulación. Para el caso de los péptidos citrulinados, estos se pueden depositar sobre el cartílago articular, haciendo o llevando a que
se formen complejos inmunes que terminan activando a las células inflamatorias, ¿ya? Para anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, también un 70% más o menos de los pacientes diagnosticados de artritis reumatoidea lo tienen. El anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado es el anticuerpo más importante, ¿ya? Por tres razones. Uno, tiene valor predictivo. Nos permite esperar, ¿no? Que en aquellas personas sanas que tienen anti-CCP, dentro de algunos años desarrollen artritis reumatoidea, ¿ya? En segundo lugar, tiene correlato con la severidad de la enfermedad. Mientras más altos los títulos de anti-CCP, estas personas hacen formas más severas de artritis. Y tercero, sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento. En la medida que se instala el tratamiento y el paciente, los títulos de anti-CCP comienzan a caer, se espera que también eso se acompañe de una mejoría clínica. ¿Ok? Bien, acá tenemos la IgM, este es el factor reumatoideo clásico, que tiene afinidad por la cadena pesada de la IgG. La citrulinación está a cargo de una enzima que es la peptidilarginina deaminasa. En el pulmón tenemos la isoenzima 2, o sea, la PAD2, ¿no? De lo que se trata es de retirarle un grupo imino a la arginina para transformarla en citrulina, ¿ya? Bueno, ¿qué factores ambientales desencadenan la enfermedad? El principal, el humo de tabaco, ya les expliqué cómo lo hace. Tenemos el otro aspecto que para los péptidos cíclicos, para los péptidos citrulinados no hay tolerancia inmunológica, ¿no? La exposición en condiciones inflamatorias activa células autorreactivas, ¿ya? En cuanto al riesgo, hay una asociación importante con este alelo, con esta molécula HLA, la HLA-DRB1. El HLA-DRB1 es una familia de moléculas, es una familia numerosa de moléculas. Y en esta familia hay un grupo de DRB1 que comparte una secuencia a la que se le llama epítope compartido, ¿no? Y esta secuencia se encuentra en la cadena hipervariable, ¿no? En la tercera región hipervariable de la cadena beta de la molécula HLA clase 1, ¿ya? Perdón, de la molécula HLA clase 2. Está ubicada entre los residuos 70-74 y esta es la secuencia. Arginina, alanina, alanina. Esa configuración o esa disposición de los aminoácidos hace que estas moléculas que comparten el epítope, ¿no? tengan más afinidad por la citrulina, de manera que pueden fijar mejor péptidos citrulinados para presentarlos a los linfocitos T. O sea, estos pacientes son más eficientes activando linfocitos autorreactivos. ¿Ya? El infiltrado inflamatorio, bueno, vamos a tener dentro de lo que son los linfocitos, las poblaciones de linfocitos T helper 1 y también la del T helper 17 principalmente. Bueno, con respecto a los cinegocitos de tipo B o de estirpe fibroblástica, podemos ampliar un poco. Estas células son productoras de metaloproteasas, producen una cantidad importante de metaloproteasas. En segundo lugar, son células que tienen características invasivas, ¿ya? Esas células pueden desplazarse, ¿no? Y son productoras de metaloproteasas, o sea, degradan colágeno y lo hacen de una forma muy activa. Bien, estas células, les decía, son células que pueden desplazarse
invaden la articulación, ¿no? Y también tiene la capacidad de poder migrar entre articulaciones. Y aparentemente son las responsables de la característica de la artritis reumatoidea, de que los pacientes tengan manifestaciones de simetría. Bueno, lo de la artritis reumatoidea, eso se los dejo mejor para que lo revisen con detenimiento, ¿ya? Las terapias, bien, si todo falla y el paciente cumple con el tratamiento, a pesar de cumplir con el tratamiento, entonces puede ser necesaria la administración de biológicos, o sea, anticuerpos. Y tenemos los dirigidos contra el factor de necrosis tumoral, este, los tres tenemos en el país, el adalimumab, el etanercept y el infliximab. Estas anticuerpos están dirigidos contra el mismo factor de necrosis tumoral y contra su receptor. También se pueden bloquear otras interleuquinas inflamatorias, ¿no? El receptor de interleuquina 6, de interleuquina 1, se puede bloquear el proceso coestimulador entre la célula presentadora y el linfocito, bloqueando el CD28. Y también, otra vez, tenemos el tema de la eliminación de linfocitos B utilizando anti-CD20. Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central que se presenta sobre todo en la tercera década de la vida, o sea, en sujetos entre los 20 y 30 años, ¿ya? La respuesta, el daño es causado principalmente por el linfocito T helper 1, acompañado del linfocito TCD8 citotóxico, ¿ya? Acá lo que hay es una destrucción de la mielina, ¿no? Y los pacientes van a tener manifestaciones que están ahí, debilidad, parálisis, trastornos oculares, ¿no? Como todo proceso crónico, cursa con remisiones y exacerbaciones. Hay un modelo que trata bueno, que trata de explicar, ¿no? Cómo es que se produce el proceso inflamatorio, que es el de la encefalomielitis autoinmune experimental, que se puede hacer en ratas, ratones, cuyes, monos, en fin. De lo que se trata es de inocular purificados de mielina. Y tenemos tres purificados que se pueden utilizar más, ¿no? La proteína básica de mielina, que está acá, la proteína proteolípido y la glicoproteína de la mielina del oligodendrocito. Cualquiera de los tres purificados se inoculan al animal de experimentación acompañado de un adyuvante. El adyuvante es un potenciador muy fuerte para la activación de la respuesta TH1, ¿ya? Y el adyuvante consiste en antígenos, ¿no? De micobacterias lisadas, ¿ya? De micobacterias lisadas. A ese adyuvante se le llama adyuvante de Freund, ¿no? Se inocula la mezcla y al cabo de 2 semanas, más o menos, los animales comienzan a presentar manifestaciones de encefalomielitis, ¿no? Tienen temblores, convulsiones, parálisis, en fin. Cuando se hace el estudio del cerebro y del tejido nervioso, lo que se observa es la presencia de un infiltrado inflamatorio mononuclear que se ubica mayormente alrededor de los vasos sanguíneos y hay destrucción de la mielina, ¿ya? El infiltrado está conformado por linfocitos TH1 y TH17 principalmente, que son reactivos contra el antígeno de mielina, ¿no? Eh, se considera que hay algunos virus que pueden promover también la actividad de los linfocitos autorreactivos. Dentro de las asociaciones HLA, tenemos el HLA-DRB1,
el alelo 1501, ¿ya? Que está, dice, en desequilibrio de ligamiento con la enfermedad. Quiere decir que el grupo de pacientes que tienen esclerosis múltiples presentan este alelo con mayor frecuencia si lo comparamos con la población normal, ¿ya? Otra alteración, bueno, otro factor es las alteraciones de la región no codificable de la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, ¿no? O molécula C25 también. Se asocia a la falta de generación de células T reguladoras, ¿ya? Y el daño se amplifica por un mecanismo que se llama propagación del epítope. La propagación del epítope es un mecanismo de amplificación de la respuesta inflamatoria, que consiste, bueno, si está la respuesta autorreactiva, inicialmente está dirigida contra un antígeno A. Eso no va a ser controlado, va a persistir y el daño al tejido va a continuar, de manera que se comienza a exponer un segundo antígeno que es el B, ¿no? Y ese segundo antígeno B activa un segundo linfocito anti-B. Si la respuesta continúa, ¿no? Va a continuar amplificándose y se va a continuar presentando tejido dañado y se puede expresar otro antígeno que es el C, ¿no? Que va a activar a un linfocito anti-C. Esa forma de activación secuencial de células autorreactivas se le llama propagación del epítope y se ve en los casos de esclerosis múltiple. Bueno, para el tratamiento se administra interferón beta, que es el interferón del fibroblasto, ¿no? Y lo otro es, bueno, acá para bloquear la presentación antigénica, lo otro es el uso de anticuerpos que van a impedir la extravasación de los leucocitos al tejido cerebral, ¿ya? Principalmente. Entonces tenemos dos anticuerpos. Uno que está dirigido contra la molécula integrina del endotelio. El endotelio expresa esta integrina, la alfa 4 beta 7, y se administra un anticuerpo anti-alfa 4, ¿no? Contra la cadena alfa de el antígeno de la integrina. Bueno, hay situaciones donde los pacientes mejoran, pero hay un grupo de pacientes que al momento, después de administrarse este anticuerpo, terminan desarrollando encefalitis virales, ¿no? Que van a ser mortales, ¿ya? El otro anticuerpo que cumple la misma función es el fingolimod, que también interfiere en la migración de los leucocitos, ¿no? Porque bloquea la vía del esfinocina no fosfato. Y otra vez tenemos finalmente el tema de control de los autoanticuerpos administrando anti-CD20 para suprimir la respuesta de los linfocitos B. Y la última patología es la diabetes tipo 1. Esta enfermedad es una enfermedad que se presenta en niños, ¿no? Se diagnostica mayormente entre los millones de vida. Y es la diabetes que le llaman insulino dependiente, ¿no? Aquí lo que se va a producir es una destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans, lo que hace que el niño no produzca insulina. Por lo tanto, la característica es que va a cursar con hiperglicemia, que va a ir acompañada de eventos de cetoacidosis y coma diabético, ¿ya? Eh, Como causa genética principal, se atribuye la falta de formación. En estos niños no ha habido la generación de la tolerancia al antígeno de insulina, ¿no? Sus complicaciones una tereosis acelerada, que lógicamente va acompañada de insuficiencia renal y daño a nivel de la microvasculatura. ¿Ok? Los mecanismos de daño, bueno, acá el linfocito T helper 1
acompañado de linfocito T citotóxico, se va a encargar de eliminar a las células de Langerhans, ¿no? Y también va a haber un infiltrado inflamatorio. En las glándulas no pueden haber procesos inflamatorios porque causan mucho daño, ¿ok? Eso no pasa así en el caso de los diabetes con tipo 1, con diabetes mellitus de tipo 1. Bien, este, en el páncreas se puede instalar un tipo de lesión al que le llaman insulitis, ¿no? Que consiste en la presencia de un infiltrado inflamatorio constituido por linfocitos TCD4 y CD8, ¿no? Eh, Va a haber necrosis y vamos a tener que se va a encontrar también interleuquinas proinflamatorias, ¿ya? Pueden pedir, bueno, en algunos casos, antes de la aparición o del debut de la enfermedad, en los niños se puede detectar anticuerpos que están dirigidos contra las células de los islotes del páncreas. ¿Ok? Un problema que tienen estos niños, les dije, es que no se forman reguladores, ¿no? Porque el antígeno de insulina no se expresa en el timo. Y hay alelos DQ y alelos DR, ¿no? Que se asocian y se heredan con más frecuencia juntos en un mecanismo de desequilibrio del ligamiento que están este, vinculados con mayor riesgo para desarrollar la enfermedad. Dentro de los genes no HLA está el tema de la expresión de la insulina. Las alteraciones de la región promotora del gen de insulina, que son las repeticiones en tándem, no permitirían que en el timo se exprese insulina y se puedan eliminar a los linfocitos autorreactivos. Tampoco va a permitir la formación de linfocitos T reguladores para el antígeno de insulina. ¿Ya? Eh, bueno, los polimorfismos de los genes de interleuquina 2 y interleuquina 25, eso se ha identificado en ratones NOD. El ratón NOD, NOD quiere decir no obeso diabético. Estos son ratones manipulados genéticamente que desarrollan diabetes tipo 1 y es el modelo que se tiene para el estudio de esta enfermedad. En estos ratones se han identificado los polimorfismos de la interleuquina 2, o sea, el gen interleuquina 2, y también del gen de la cadena alfa del receptor del linfocito T, que es la molécula CD25. Y dentro de las infecciones, el virus Coxsackie es el que se está asociando mejor. Las terapias están orientadas a mejorar la población de células reguladoras para el control de las células autorreactivas. Muy bien, chicos, ya nos pusimos al día. La próxima semana tenemos la evaluación teórica y la presentación de temas, ¿no? La segunda fecha de presentación de temas, ¿ya? Ya terminamos con la actividad de revisión de temas en seminarios. Después de la teoría, toca la tercera evaluación de seminarios y terminando la teoría, la tercera evaluación teórica. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, muchas gracias por su participación. Que tengan buenas tardes. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas tardes. Doctor, ya Gracias, nos vemos. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.